bendiga, mis hermanos. Estoy aquí ya preparado para comenzar en esta noche con el estudio de esta noche. Y le doy la bienvenida a todos, ¿verdad? Porque ya comienzan a unirse a la transmisión. Disculpen, ¿verdad? Que al principio como que hubo ahí un troubleshooting, como dice nuestro hermano Raúl. Un poquito de movimiento en la cámara y era que estaba haciendo unos ajustes finales. Qué bueno, ¿verdad? Estar nuevamente reunidos a través de la internet y poder, ¿verdad? Junto con ustedes compartir, ¿verdad? La palabra del Señor. Y yo espero, ¿verdad? Que en esta noche seamos edificados. Yo doy gracias al Señor porque nos da nuevamente la oportunidad de poder transmitir a través de la internet. Seguimos, como ustedes saben, transmitiendo desde nuestros hogares, el pastor René, este servidor, el pastor Wilfredo, este que les habla. Pues debido a la situación que se ha generado por causa del COVID-19, ¿verdad? De esta pandemia que está afectando al mundo entero, y pues nosotros los creyentes hemos optado, ¿verdad? por hacer algo a favor de nuestra sociedad, y siendo prudentes y siendo entendidos, pues hemos decidido que vamos a estar en nuestros hogares hasta que así, ¿verdad? El Señor lo permita. Saludamos a todos aquellos que se van uniendo ya a través de Facebook Live. Lamento, ¿verdad? No poder transmitir en estos momentos a través de la plataforma de YouTube. Todavía no he logrado integrar esa plataforma a mi equipo, así que más adelante quizás lo que estoy haciendo para aquellos que interesen quizás, ¿verdad? Verlo a través de YouTube, pues yo estoy bajando los videos y luego entonces los subo a YouTube, así que allí los pueden encontrar. Saludo a todos aquellos que se estén ya conectando. Y quisiera, antes de pasar al estudio que nos corresponde hoy, pues pedirle que si usted tiene una petición de oración, usted pueda ir por allí colocándola, escribiéndola, porque mi esposa, que está por aquí, Brenda, ella va a estar anotando, ¿verdad? su petición, y vamos a estar ya mismo haciendo una oración. Estamos utilizando primeramente este tiempo para darle así la oportunidad a los hermanos a que se unan, a todo aquel que quiera se una a esta transmisión. Nosotros como iglesia, la Iglesia Bíblica Manuel, que ubica en el barrio Playita Cortada aquí en Santa Isabel, en la calle Libertad, número 1, pues todos los miércoles celebra normalmente allí de forma presencial un estudio bíblico. Como iglesia, nosotros los domingos damos la escuela bíblica, en donde se ofrece un ciclo de capacitación que incluye este ciclo de capacitación. Lo estoy diciendo para beneficio de aquellos que nos ven, que no nos conocen como iglesia. Ese ciclo de capacitación incluye una clase dirigida a los nuevos creyentes, aquellos que están comenzando en la fe. Luego incluye también una clase de doctrina, y también una clase que llamamos Vida en el Espíritu, que ya es, ¿verdad? Una clase, por decirlo así, como práctica, donde las doctrinas y las verdades que van aprendiendo los hermanos en la fe, pues pueden entonces también ver cómo se aplican según la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Especialmente en el cuerpo, por el uso de los dones y dentro del cuerpo y todas estas cosas. Eso es parte de cómo funcionamos como iglesia. Y los domingos, pues eso se hace, esa escuela bíblica se realiza de 9 a 10 de la mañana, y de 10 a 12 es el culto. Esperamos ya pronto poder regresar a estar como iglesia unidos en eso, ¿verdad? En esa adoración, en esa alabanza al Señor congregacional que tanto nos encanta. Si algo distingue a nuestra iglesia, a la Iglesia Bíblica Manuel, y tengo que tomar este tiempo para decirlo, es que nos gusta abrazarnos, nos gusta apretarnos. Es más, parte de la adoración al Señor, nosotros como parte de esa adoración
sacamos un tiempo que a los hermanos les encanta, ¿verdad? Que vamos allá y le decimos, ¿verdad? El que está dirigiendo le pide a la congregación que se pare y puedan abrazarse y saludarse en el amor del Señor, y es algo bien bonito, es una, ¿verdad? Una práctica que Dios nos ha permitido como iglesia, que nos encanta y que la estamos extrañando muchísimo. Yo sé que no soy el único, yo sé que Pastor René, ¿verdad? Los hermanos en general, pues anhelan tener esa oportunidad nuevamente. Oremos para que pronto podamos volver a tener esa oportunidad de abrazarnos, de compartir como iglesia. Y pues aparte de eso, ustedes saben que los lunes se están realizando las reuniones de oración, que nosotros como iglesia pues lo que hacemos es básicamente reunirnos en grupos que llamamos grupos caminantes. Eso ocurre los lunes, y los grupos caminantes se dividen por pueblo. En nuestra iglesia hay gente, ¿verdad?, de Juanadía, del área de Juanadía, Ponce, que se reúnen básicamente allá en el área de Juanadía. Hay hermanos de Cuamo y hay un grupo de caminantes que se reúne en Cuamo. Y acá en Santa Isabel también hay un grupo caminante que obviamente nos reunimos en este pueblo. Lo digo, ¿verdad?, porque si alguien nos está viendo a través de la internet y le interesaría pues compartir con nosotros y unirse, ¿verdad?, a las reuniones de oración, pues sepa que tiene la oportunidad de reunirse ¿verdad?, en los diferentes pueblos que son cercanos a Santa Isabel y en Santa Isabel. Les invito a que sean parte, ¿verdad?, de toda esta actividad que hemos programado y que realizamos como iglesia. También los viernes los jóvenes de nuestra iglesia se reúnen, ¿verdad? El pastor de jóvenes, el líder de jóvenes, Walter Rodríguez, él los reúne y les da, ¿verdad?, diferentes actividades y enseñanzas a los jóvenes también. Así que les invitamos, ¿verdad?, a todo aquel que quiera visitarnos y compartir con nuestra iglesia, pues a que lo haga. Son momentos hermosos que Dios nos da, una oportunidad de crecimiento, de edificación como iglesia, como cuerpo. Y pues queremos invitarle a que usted sea parte de todo esto que Dios ha permitido aquí en Santa Isabel. Quisiera saber, yo me imagino ya que mi esposa está anotando las peticiones. Yo voy a darle, ¿verdad?, un momentito más a mi esposa para que entonces me haga llegar las peticiones, para antes de pasar al estudio de la palabra del Señor, pues para que podamos entonces orar. Nos gozamos, ¿verdad?, porque recientemente nuestra hermana Nereida estuvo hospitalizada y ya le dieron de alta, y nos gozamos con eso. También gracias, hermosa. Le dieron de alta y nos gozamos con eso. Y también la hermana Lisbeth, que fue al hospital, estaba afectada de salud, también está en su hogar, y queremos notificarle a los hermanos de la iglesia que ya ella está también allá en su hogar recuperándose. Nos piden oración por los profesores, maestros, estudiantes, ¿verdad? Yo sé que los maestros ahora mismo, los profesores están dando clases a través de la internet, clases que son, ¿verdad?, desde lejos, a la distancia. Pero debemos orar, porque obviamente esto trastoca completamente la forma de educación en Puerto Rico, y debemos orar para que el Señor los siga capacitando y ellos puedan darlo, ¿verdad?, de la manera más eficiente, y que los estudiantes lo aprovechen. Me piden oración por Ernie, ¿verdad?, la hermana Elba, ella siempre pide por su hijo, y por todos sus compañeros que, ¿verdad?, laboran allá en Nueva York o New Jersey, no recuerdo en qué estado es que él está, pero en uno de esos dos estados. Y también pedimos por todos aquellos que tienen familiares, por los familiares que viven en Estados Unidos. Seguimos orando por la situación en Puerto Rico, que se está desarrollando, ¿verdad? Tengo que decirlo, hermano, yo agradezco al Señor, le digo, Señor, gracias, porque a pesar de que, pues, claro, han habido contagios, hemos visto que esto ha sido, ¿verdad?, paulatino, y por lo menos no se ha desarrollado hasta ahora como en otros países, y tenemos que, ¿verdad?, darle gracias al Señor por eso y seguir obviamente trabajando para que no ocurra así.
Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar para entonces, luego de la oración, pues pasar al estudio de la palabra. Vamos a orar. Señor Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das nuevamente como iglesia de reunirnos de manera diferente, de manera virtual, Señor, y poder, Padre, aprender de tu palabra, aprender de lo que tú enseñas en ella. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, que podamos, Señor, sacar el máximo provecho que viene por ella, Señor. Permite que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones de tal manera que la podamos asimilar y la podamos poner en práctica, Señor. Gracias por eso. Y en estos momentos, Señor, también queremos presentarte estas peticiones que han hecho, ¿verdad? Oración por los maestros, por los profesores, por los estudiantes, ¿verdad? Que están en una situación particular en estos momentos. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor, y que seas permitiendo que ellos puedan adquirir el pan de la enseñanza y puedan aprovecharlo aún a la distancia. Darle la sabiduría a los profesores, a los maestros, para que puedan impartirlo, y a los estudiantes la concentración necesaria para que puedan aplicarse. Te pedimos, Señor, por Ernie, sus compañeros de trabajo y por todo aquel familiar, amigo de los que estamos acá en Puerto Rico, que viven en Estados Unidos, y los que están aquí en Puerto Rico, que laboran constantemente, que tienen que salir a laborar, Señor. Te pedimos que seas tú con ellos, que seas cuidándoles, Dios mío, que seas tú librándolos, Señor, del contagio de este virus y de otros males que pueden haber por ahí, Señor. Reconocemos que tú estás al control de esto. Tú no has perdido el control, nunca lo perderás, Señor, y que todo lo que pasa, Señor, tiene un propósito. Y nosotros lo creemos así, y entendiendo que tú obras dentro de tu soberanía, te pedimos esto, sabiendo que nos amas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues, mis hermanos, les invito a que me acompañen al libro de Mateo. El libro de Mateo, como quizás algunos vieron, puse una pequeña promoción acerca del estudio que vamos a estar compartiendo hoy, y el título que le quise poner al estudio es lo que la Escritura nos advierte acerca de los tiempos finales o de los tiempos del fin. Y quizás alguno llegó al estudio pensando en que pues, hoy vamos a estar hablando de escatología, porque normalmente cuando hablamos de los tiempos finales, pues entendemos que se va a estar hablando de la escatología o del estudio teológico de los tiempos antes del regreso de la venida de Cristo. Y sí vamos a estar tocando esto. Voy a usar como base al estudio del estudio de hoy parte del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que es uno de los capítulos de la palabra de Dios más conocidos y quizás que más luz arroja acerca de la escatología o de los tiempos finales. Sin embargo, el estudio, yo quiero que no tan solo pues lo miremos desde el punto de vista escatológico, sino que vayamos más allá. Vamos a estar mirando el contenido que tiene estas palabras proféticas de parte del Señor Jesús, pero lo vamos a estar aplicando a nuestras vidas. De alguna manera vamos a estar mirando cómo eso que el Señor habla en Mateo 24, pues se acerca a nuestra realidad, es lo que quiero decir. Y voy a leer unas porciones del capítulo, no completo, y luego entonces pues comenzamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice Mateo 24, en el versículo 1 en adelante: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y más adelante, ¿verdad?, voy a saltar unos versículos. En los versículos 32 y 33, Jesús dijo de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y lo vamos a dejar ahí, mis hermanos. Estas palabras que nuestro Señor pronuncia en esta porción, que leemos en esta porción de Mateo 24, quisiera comenzar contextualizando, fueron dichas por nuestro Señor como inicio al famoso sermón del Monte de los Olivos. El sermón del Monte de los Olivos, o el discurso del Monte de los Olivos, fue el quinto sermón que el evangelista Mateo nos narra que el Señor Jesús hizo. Y nos dice, por lo menos nos narra el evangelista Mateo, que este sermón él lo da prácticamente antes de su arresto y su pasión, ¿verdad?, su crucifixión. Y cuando leemos estas palabras, encontramos en ellas la respuesta a varias preguntas, por lo menos específicamente a 3 preguntas que le hicieron los discípulos. Y yo quisiera, antes de continuar, decir lo siguiente. Dentro de estas palabras, que son la contestación a estas preguntas de los discípulos, tenemos que entender lo siguiente. Estas preguntas, al igual que estas palabras de contestación a las preguntas de los discípulos, al igual que las profecías que se daban en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, las profecías mesiánicas, estas palabras, al igual que aquellas profecías, hablaban de eventos cercanos y de eventos lejanos al mismo tiempo. Me explico. Cuando Jesús contesta las preguntas de sus discípulos, que leímos al principio del capítulo, él en esa contestación incluye palabras que van dirigidas a eventos que ocurren cercanos al momento en que ellos estaban vivos y a eventos que iban a ocurrir más adelante. Tenemos que entenderlo de esa manera, porque en estas palabras del Señor Jesús encontramos, mis hermanos, el cumplimiento de sucesos tan cercanos a los discípulos como la destrucción del templo de Jerusalén. El templo que en el año 70 el general Tito, junto a las legiones romanas, destruyeron. Si usted lee el capítulo 23 al final específicamente, usted se va a dar cuenta que las preguntas de los discípulos que comienzan narrándose en el capítulo 24 vienen porque en momentos antes Jesús había dicho lo siguiente. Le había dicho a sus discípulos que de ese templo que ellos estaban viendo allí, porque ellos estaban saliendo del templo, y cuando están saliendo del templo Jesús les dijo: ¿ustedes ven esto aquí? De este templo no va a quedar piedra sobre piedra,
Jesús estaba profetizando lo que les estoy diciendo, la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Por causa del ejército romano, ¿verdad? Y esta contestación que Jesús les está dando a estas preguntas viene precisamente para aclararle a ellos el tiempo en que iba a ocurrir eso, y también para proclamarles a ellos o profetizarles a ellos cosas que iban a ocurrir más adelante, que son las que nosotros esperamos. Estas palabras fueron dichas por nuestro maestro hace aproximadamente 2000 años atrás y fueron pertinentes en aquel momento, y me atrevería a decir que aún siguen siendo pertinentes. Y digo esto porque todo apunta a que los tiempos en que estamos viviendo hoy día son parte del cumplimiento de lo que Jesús profetizó en medio de estas palabras. Es interesante ver, y yo quisiera apuntar esto, cuáles fueron las 3 preguntas que los discípulos le hicieron al Señor, para que dieron lugar a que Jesús contestara con estas palabras del capítulo 24. Y son las siguientes. Ellos le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esta versión presenta como si fuera una pregunta, pero cuando tú analizas son en realidad 3 preguntas. La primera que ellos están diciendo, que están preguntándole al Señor, es la que dice: ¿cuándo serán estas cosas? Y ellos están haciendo referencia a cuándo va a ocurrir la destrucción del templo. Y más adelante dice: ¿y qué señales habrá de tu venida? Le están diciendo a los discípulos: ok, tú dices que esto va a ser destruido. Mira, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y qué señales tenemos que observar que nos confirmen que eso se va a acercar? Y también más adelante, hay otra pregunta más dentro de lo que ellos dicen, y dicen: ¿cuáles son las señales del fin del siglo? Por eso es que estamos diciendo que en la contestación en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, de Jesús a los discípulos, se incluyen cosas que eran cercanas a ellos, que ocurrieron cercanos a ellos, y cosas que todavía no han sucedido. Y Jesús contestó claramente a estas preguntas. Pero para efectos de nuestro estudio hoy, mis hermanos, yo quisiera que nosotros nos enfocáramos en las señales que Jesús claramente da acerca del fin del tiempo, o del fin del siglo. Cuando Jesús hablaba del fin del siglo, está hablando, para que podamos entender, del fin de este mundo, o de este sistema mundo que nosotros conocemos. Y hay unas señales claras que Él nos muestra por medio de estas palabras. No voy, ¿verdad?, a entrar en otras consideraciones de las palabras que Jesús hace aquí, sino que lo que quiero es señalar cuáles son primeramente esas señales que preceden al momento en que Él regresa por nosotros. Voy a enumerar algunas de ellas brevemente, pero quiero que estés pendiente, porque vamos específicamente a detenernos en 2 de ellas, que son las que me interesan hoy que nosotros veamos. ¿Por qué? Porque entiendo que estas señales son están directamente relacionadas a los creyentes. Yo quisiera que ¿verdad? Usted allá, si quiere, puede ir mirando, pero yo voy a estar señalándole, he enumerado cuáles son esas señales que anuncian el fin del tiempo. Y la primera que Jesús señala es que van a haber muchos falsos cristos. Y cuando usted analiza desde el momento en que la iglesia se levanta, han habido falsos cristos. Usted ve los evangelios, por ejemplo, usted ve las cartas del apóstol Juan. Él dice que hay muchos falsos cristos que se han levantado entre ellos y que tienen que aprender a discernirlos y a poder distinguir que no, ¿verdad?, que son falsos cristos. En otras palabras, falsos cristos han habido siempre. Sin embargo, Jesús
en estas palabras señala que va a haber un aumento en estos falsos cristos o falsos profetas. Y nosotros podemos decir que en estos últimos tiempos, tiempos cercanos entendemos son tiempos cercanos a su venida, estamos viendo un aumento significativo, bien grande en la cantidad de personas, de falsos maestros que se presentan al mundo como verdaderos Cristos. Dice que habrá guerras y rumores de guerra, y si nosotros analizamos, desde siempre han habido guerras y rumores de guerra, pero en los últimos tiempos nosotros, por ejemplo, nuestras generaciones han visto grandes conflictos y hemos visto cómo esos conflictos pueden ir y se presentan como que van a seguir en escalada. Así que nosotros vemos que estas señales ya van mostrándonos la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Y dice que habrá hambres y terremotos, y nosotros vivimos recientemente la experiencia, ¿verdad?, de una serie de terremotos en Puerto Rico, específicamente temblores, que en uno de ellos o dos de ellos, ¿verdad?, podemos catalogarlos como temblores mayores o terremotos. Y estamos viendo que eso ha ido en aumento también. Eso es otra de las señales que Jesús nos muestra. Dice que habrá persecución contra los cristianos. Y déjeme decirle, nosotros tenemos que entender, hay gente que piensa que la mayor persecución de la iglesia o del pueblo cristiano ocurrió en los tiempos, ¿verdad?, que le siguieron al ministerio de Cristo y los próximos siglos. Algunos piensan que la persecución bajo Diocleciano, ese emperador romano, pues fue quizás la mayor que ha existido, pero yo tengo que decirle que hoy día se entiende que están muriendo mucho más creyentes que los que morían bajo la persecución que ejecutaron estos emperadores romanos. Y tengo que decir que esto es señal claramente de que la venida de Cristo está en camino, está pronta. Dice que vamos a ser odiados. Jesús decía que vamos a ser odiados por causa del nombre de Jesús. Y vemos el aumento, y yo tengo que decirle a usted, solamente mire las noticias, mire los medios noticiosos, usted se va a dar cuenta como un sector bastante grande de la sociedad ya está señalando al cristianismo como algo malo. Se está estigmatizando a los creyentes como algo malo, y vemos cómo se menosprecia los derechos que tienen los cristianos dentro aún de sociedades ¿verdad?, que son democráticas como las nuestras, y vemos cómo se castiga en ocasiones el ejercer la libertad de culto. Así que eso que decía Jesús, que vamos a ser odiados por causa de su nombre, vemos cómo sigue en aumento. Dice que habrá un aumento en los falsos profetas. Falsos profetas, gente que va a venir por ahí a enseñar falsos evangelios. Y digo falsos evangelios, hay un evangelio, mi hermano, pero digo falsos evangelios porque se presentan como si fueran evangelistas y vienen enseñando una sarta de disparates que no vamos a entrar aquí en la discusión de ellos hoy, porque no nos concierne, pero ustedes saben, ¿verdad? Podemos mencionar algunos de ellos, evangelistas de la nueva era, de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, tantos que podemos decir, de este neocarismatismo que arrastra a muchos a no estudiar la Biblia y a estar solamente mirando las cosas místicas y todo esto. Así que Jesús decía que va a haber un aumento en los falsos profetas, y también, ¿verdad?, menciona que van a haber catástrofes naturales y señales en los cielos, y ¿verdad?, vamos a ver que esto sigue en aumento. Ahora, bien, yo quisiera que nos detuviéramos en dos de las señales que no he mencionado, pero las voy a mencionar porque entiendo, como les dije ahorita, estas señales que el Señor claramente expone ahí, que van a ocurrir antes de su venida, están directamente relacionadas a nosotros los creyentes. Y la primera de ellas que quiero mencionar es el aumento en la maldad. Cuando Jesús dice que va a haber por aumentar la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y esto es una señal que yo quiero
que nosotros comencemos a considerarla, junto con otra que ya mismo, ¿verdad? Más adelante vamos a estar viendo. Yo quisiera que la consideráramos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque usted puede decir, mire, yo soy salvo, ya Cristo transformó mi vida y ya yo no necesito ¿verdad? Verme dentro de esos que dice Jesús que van a ser parte de ese aumento de la maldad. Y yo tengo que decir lo siguiente: ciertamente el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros, el Espíritu Santo que ha venido a sellarnos, nos guía a toda verdad. Eso es algo que tenemos que tener claro. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Sin embargo, usted y yo tenemos que entender que nosotros, los creyentes, tenemos una doble naturaleza. Una naturaleza que es espiritual, que responde a Dios, que puede entender a Dios, que anhela agradar a Dios, y una naturaleza que es pecaminosa, que nos arrastra al pecado y nos lleva a la desobediencia. Y ¿verdad? Cuando usted el libro de Romanos, usted se da cuenta que Pablo hablaba de esa doble naturaleza, específicamente en el capítulo 7 de Romanos, usted encuentra esa lucha que se da en el creyente. Y hablando de esta doble naturaleza, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que fácilmente nosotros pudiéramos, a raíz del aumento de la maldad en el mundo, pudiéramos estar permitiendo que esta maldad, este aumento de la maldad en nuestro alrededor, trabaje en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos lleve a la desobediencia y a la falta de sometimiento al Señor en muchas áreas de nuestra vida. Y a eso es que quiero, ¿verdad?, apuntar hoy. Y quiero invitarles, mis hermanos, a que juntos vayamos a ver lo que dice la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 9. Yo quiero que juntos vayamos allí, porque este pasaje lo podemos unir, o lo podemos atar a lo que Jesús decía del aumento de la maldad en los tiempos postreros, o los tiempos antes de que Él regresara, ¿verdad?, por segunda vez. Y dice así: esta carta es escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y él le dice lo siguiente. Mire cómo dice Pablo, cómo Pablo le describe a Timoteo a los hombres de los últimos tiempos. Jesús decía que en los últimos tiempos ¿verdad? Va a haber un aumento en la maldad, y por causa de ese aumento en la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y yo quiero que junto con nosotros veamos algunas de las características de los hombres de los últimos tiempos. Esto es lo que yo, ¿verdad?, que quiero que usted me acompañe. Vaya allí, usted busque en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Dice: a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Y me gusta, ¿verdad?, esta porción, porque nos ayuda a entender cómo se va a manifestar ese aumento de la maldad en los tiempos que van a preceder la venida del Señor. Ciertamente, nosotros no sabemos cuándo el Señor va a regresar. Él claramente lo dice en Mateo 24. Él nos da unas señales. Él dice: mira,
estos son principios de dolores. Estas cosas que ustedes van a ver, estos principios de dolores, pero aún no va a llegar el fin, ¿verdad? Dentro de esas señales, él menciona lo del aumento de la maldad. Y cuando nosotros nos ponemos entonces a analizar, ¿verdad?, cómo esa maldad se va a manifestar, lo podemos encontrar claramente o bastante bien definido en esto que acabamos de leer en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y yo quiero, poco a poco, vamos a ir viendo lo que decía Pablo a Timoteo. Y yo quiero invitarte a algo. Yo quisiera invitarte a que a medida que vayamos avanzando, tú te preguntes, mi hermano, yo lo he hecho y tengo que seguir haciéndolo, porque es la manera en que podemos ser confrontados por la palabra de Dios para poder ser transformados y estar listos, preparados. Y yo no estoy hablando de salvación, porque ya la salvación llegó a nosotros por Cristo. Estoy hablando estar listos y preparados, en otras palabras, caminando como Dios quiere para cuando Él regrese a buscarnos, para que cuando nos presentemos delante de nuestro Señor en esa segunda venida, nos podemos presentar con gozo, con alegría, no avergonzados, como dice Juan en una de sus cartas. Así que vamos a ir analizando estas características de los hombres de los últimos tiempos, de los tiempos antes del fin, que son precisamente estos hombres los que van a hacer que esa maldad aumente. ¿Escuchó? La maldad va a aumentar por causa de hombres como estos. Mire esto, dice amadores de sí mismos. Pablo menciona a Timoteo que son amadores de sí mismos. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, mira, estos hombres son egoístas. ¿Sabe? En los tiempos postreros o los tiempos que preceden la segunda venida del Señor, tiempos que estamos viviendo usted y yo, y que vivió, por ejemplo, Pablo allá, porque desde el momento en que el Señor, ¿verdad?, se va a los cielos hasta el momento en que regresa, esos son los tiempos postreros. Ese es el tiempo, ese periodo de espera. Y en esos tiempos postreros, antes de la venida, van a haber personas así, pero que al final, antes de la venida, se van a estar manifestando mucho más contundentemente estas características en los seres humanos impíos. Y lamentablemente tenemos que nosotros los creyentes cuidarnos de no permitir que cosas como esta sean las que dominen en nuestra vida por causa de nuestra naturaleza caída. Dice amadores de sí mismos, en otras palabras, egoístas. Personas que el centro de su vida no es otra cosa que ellos mismos. Mi hermano, ¿cuántas veces cuando nos analizamos y hacemos retrospección nos damos cuenta que nosotros caemos en esto? Amadores de nosotros mismos. Y es fácil darse cuenta cuando uno está actuando de esta manera, porque cuando analizamos nuestras decisiones, muchas veces nos damos cuenta que las decisiones que tomamos siempre las tomamos pensando en nuestro bien, ni aún pensando en lo que Dios quiere, ni pensando tampoco en el bien del prójimo. Y dice la Biblia que una de las características de los hombres de los posteriores días es amadores de sí mismos. Van a ser hombres avaros. Dice que son avaros. Una persona avara, una persona que ansía poseer mucha riqueza solo por placer. Mira, sin deseo. Son personas que no tienen deseo de compartirla. Y usted puede decir, oye, pero el cristiano no debe ser así. Cuidado, mi hermano, porque lamentablemente tengo que decir que en muchas ocasiones podemos nosotros caer en esta trampa. Pudiéramos caer en esta trampa que nos dice, de verdad, claramente Pablo le dice a Timoteo, personas que desean tener mucha riqueza. Hermano, solamente debemos mirar cuál es nuestra meta de vida. Si nuestra meta de vida va por encima de agradar a Dios y nuestra meta de vida es tener un mejor empleo, para tener más dinero, para tener más posesiones, para tener una mejor casa, para tener si todo lo que pasa por nuestra mente va dirigido a obtener y ganar cosas y tener ¿verdad?, más poder económico,
creo que pudiéramos estar fallando en esa área. Dice jactanciosos, entes jactanciosas, personas que alardean de sí mismos. Y tengo que decirlo, lamentablemente el ser humano es propenso a ser orgulloso, a ser jactancioso, ¿verdad? Esa soberbia, ese orgullo les lleva a ser jactancioso, a alardear de lo que tienen, de lo que poseen, no tanto materialmente como intelectualmente. Y últimamente estamos viendo que también hay unos cuantos que alardean espiritualmente. Tú los ves como que no, yo soy el apóstol, o yo soy el salmista, o yo soy no sé, tantos inventos que hay por ahí. Mi hermano, la realidad es que la Biblia dice que en los tiempos postreros, una de las características va a ser esta: hombres jactanciosos, hombres soberbios, personas que se creen superiores a los demás. Y cuántas veces, mis hermanos, lamentablemente, aún dentro de las iglesias, vemos a muchos con actitudes soberbias, actitudes de orgullo, que tratan a otros con menosprecio. Veo un hermanito que no tiene mucha preparación y que pues, mira, se expresa humildemente y le sacan el cuerpo y como que, este es un ignorante. Cuando debería ser lo contrario. Mira, pues déjame ayudar a este hermano, yo quiero que él crezca, yo quiero pero la soberbia, mi hermano, la soberbia. Hombres blasfemos, personas ¿verdad?, que expresa o hace un gesto injurioso contra la dignidad u honor de Dios, ¿verdad?, o de las cosas sagradas. Y esto lo vemos, y quizás esto, ¿verdad?, a un verdadero creyente no le aplica. Un verdadero creyente tiene temor reverente de Dios, pero ¿cuánto estamos viendo hombres blasfemos? Recientemente, estos días, escuchamos a un gobernador, lo tengo que decir, al gobernador Andrew Cuomo de allá de la ciudad de Nueva York, decir que los números que ellos han hecho, soberbia total, no se debe no fue, los números que han bajado allí de las muertes por el COVID-19, no se debe a Dios, no se debe a la fe, no se debe ni tan siquiera al destino. Un hombre que es arrogante y raya en la blasfemia, en quitarle el honor a Dios. Desobedientes a los padres. Miren esto. Desobedientes a los padres. Mi hermano, si de algo un creyente debe cuidarse, es precisamente de esto. Quizás muchos de los que están ahora mismo viendo el estudio son personas adultas, quizás algunos ya, ¿verdad?, sus padres no están presentes, quizás algunos tienen todavía a sus padres, que los tienen allí para honrarlos, pero la pregunta es, ¿estamos haciéndolo? Mira, usted puede pensar, esto va dirigido a los jóvenes, a mis hijos. Sí, va a sus hijos, va dirigido a sus hijos, claro que sí, pero va dirigido también a nosotros, los adultos, que estamos llamados a honrar a nuestros padres, mis hermanos, pero desobedecemos a Dios y los deshonramos a ellos cuando no nos preocupamos por ellos, cuando nos piden que hagamos algo y no lo hacemos, siempre mirando porque tenemos que procurar por lo nuestro y nos olvidamos de lo que nos toca hacer por ellos. Dice, mira, la palabra de Dios que en los últimos tiempos van a haber muchos hombres desobedientes de los padres. Yo diría muchos que no van a estar honrando a sus padres y a sus madres. Y por causa de hombres como estos, incluyendo cristianos que no están honrando a sus padres como deben, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, mi hermano, podemos verlo de diferentes maneras. Yo lo veo de la siguiente también. Yo creo que qué difícil se le hace, por ejemplo, a alguien poder decir en amor, esta persona es verdaderamente nacida de nuevo, porque simple y sencillamente y llanamente ven que este creyente, mire, simplemente no le importa, no se interesa por sus padres, no les ayuda. Wow, es difícil verlo, pero es una realidad. Dice que van a ser ingratos,
personas que no van a agradecer el favor, el beneficio recibido, y de esos hay montones, incluyo creyentes que arrastrados por sus carnalidades, simple y llanamente, Dios utiliza instrumentos y ellos ni agradecen a Dios ni agradecen a las personas que les ayudan. Y eso es una característica de los hombres que van a dominar en el tiempo que precede la venida del Señor. Irreverentes, personas que van a mostrar falta de respeto o irreverencia hacia Dios. Lamento como muchos hoy día, cuando nos reunimos como iglesia a adorar al Señor y a escuchar su santa palabra siendo expuesta, como muchos fallan en esto, son unos irreverentes. Lo tengo que decir, mi hermano, son unos irreverentes. Los ven con sus celulares, con la desfachatez de mientras se predica, están mirando Facebook. Están mirando WhatsApp o mirando mensajes de texto cuando la palabra de Dios se está exponiendo. O cuando está el pueblo de Dios adorando al Señor. Qué triste ver y entender que hay muchos creyentes que están actuando como estos hombres de los últimos tiempos que describe el apóstol Pablo aquí. Sin amor, personas que no tienen ese sentido de afecto hacia otras personas, implacables, gente que no puede ser aplacado o contenido o suavizado. Y tengo que decir que hay creyentes que son así, que cuando lo agitan, le dicen mecha corta, y que cuando lo agitan se vuelven locos y no hay quien los detenga. Entonces, en los trabajos vemos como creyentes, y estoy hablando de creyentes, no hablemos de los inconversos, porque de esos están choretos, pero hay cristianos también que cuando se les toca una fibra, de repente tú ves que se descontrolan y son implacables, como dice la palabra de Dios, tratando de vengarse o de tomar acción o reaccionar a algo que les ofendió o que les molestó o que les trajo incomodidad. Calumniadores. ¿Cuántas personas hay que se ponen a hablar a espaldas de otras, hablando mentiras inclusive? Y eso se ve hasta lamentablemente en lo que nosotros, ¿verdad?, conocemos como iglesia. Personas que se dedican a acusar a otros falsamente y lo hacen con el propósito de perjudicarle. Mire, honestamente yo cuando veo estas características, a veces digo, wow, Señor, pero ¿esto puede ser posible a un creyente? Claro que sí. Claro que sí. Pablo describe a los hombres de los posteriores tiempos como esto. Pero yo tengo que decir que cualquier creyente tiene la capacidad de entrar en cualquiera de estos pecados y fallarle a Dios. Y nosotros debemos mirar lo que la palabra de Dios nos advierte. Jesús dijo que, y lo vimos en Mateo 24, que en los tiempos finales, por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y tenemos que entonces mirar si ahora que vemos que esas señales siguen tomando velocidad, por decirlo así, y que nos muestran que la venida del Señor está cerca, tenemos que mirar si nosotros como creyentes estamos actuando de esa manera. Dice, calumniadores, desenfrenados, personas sin moderación, impulsivos, sin sentido de la medida. Y eso pues podemos verlo, ¿verdad?, especialmente dentro de la juventud, como a veces se dejan muchos jóvenes arrastrar por el desenfreno del momento. Pero también los hay dentro de creyentes que entendemos que llevan años en el Evangelio y se dejan arrastrar por pasiones. Mire, lo voy a decir, muchas veces hay muchos creyentes desenfrenados en cuanto a la pornografía, en cuanto a la situación sexual. Así, no, que eso le toca a otros. No, eso nos toca a todos. ¿Y sabes qué? Si usted es creyente, estoy hablando ahora a varón y a las damas y a las mujeres, si usted es creyente y usted se está dejando arrastrar por pornografía, por el acceso sin mira y sin reserva a la basura que hay en el internet,
que lo que hace es dañar su mente, usted está cayendo en esta categoría. Usted es una persona desenfrenada y usted tiene que pedirle perdón al Señor y usted tiene que decirle, Señor, ayúdame a trabajar con este desenfreno, porque esto a ti no te agrada, Señor. Yo no quiero, tienes que decir, Señor, yo no quiero tener esas características de esos hombres que decía Pablo. Ayúdame, Señor. Salvajes, ¿verdad? Personas que no saben vivir dentro de una sociedad. Aborrecedores de lo bueno, que odian la bondad. Mis hermanos, ¿usted se ha dado cuenta que últimamente como que el ser rebelde, como que ir en contra de la autoridad, como que eso está de moda, como que ir así, eso es lo que está Mira, el creyente no está llamado a ser un aborrecedor de lo bueno, de lo que Dios ha permitido, de las leyes que Dios ha permitido, de todo aquello bueno que Dios ha permitido que se pueda practicar en la sociedad donde vivimos. Traidores, personas que no cumplen su palabra. Mi hermano, ¿cuántas veces hay personas que lamentablemente, aún creyentes, no cumplen su palabra? Traicionan la confianza de aquellos que depositan, ¿verdad?, en ellos la confianza. Impetuosos, personas que se mueven con violencia o fuerza. Envanecidos, personas orgullosas o vanidosas que tienen un afán excesivo de ser admirados. Lo tengo que decir. Discúlpeme, ¿verdad? Yo no estoy aludiendo a nadie, pero, mi hermano, yo sé que a muchos nos gusta, ¿verdad?, estar bien físicamente, y nos gusta estar en shape, como dicen por ahí, ¿verdad?, en forma, y hacer ejercicio. Me gusta correr y me gusta arreglarme, yo no lo puedo negar. Pero, hermano, una cosa es eso, otra cosa es que usted esté procurando que todo el mundo le dé un like, un ok en las redes sociales, porque usted se ve bien. Qué bueno estoy, qué buena estoy. Soy creyente, soy mujer de Dios, y estoy hablando ahora a las damas, y lo que me gusta es posar para que los hermanos me den un like. ¿Sabe qué? Eso está entre los envanecidos, que dice la palabra de Dios. Personas que lo que buscan es que se les admire. Están buscando excesivamente eso. Además, yo no tengo que decir ni que excesivamente, están buscando que los admiren. Usted no tiene que buscar que los admiren. A quien tiene que admirar es a Cristo, es usted. Usted tiene que buscar y procurar que Cristo sea el que brille en su vida. Amadores de los placeres en vez de Dios. Eso es lo más que abunda hoy día. Gente que ama y desea lo que les hace sentir bien, antes que a Dios. Y tengo que decirlo, de esto hay que cuidarse mucho, porque nosotros los creyentes pudiéramos creer que no estamos cayendo en esto y sí caer. Y le voy a dar un ejemplo. Si a usted le encantan los documentales de National Geographic o los documentales de YouTube, le gusta educarse, y usted deja que eso le arrastre a dejar su tiempo devocional, a olvidarse de Dios, usted está siendo amador de los placeres más que de Dios. ¿Sí? Usted está amando más el entretenerse, el aprender de muchas otras cosas menos de Dios. Y tenemos que decir que tenemos que trabajar con eso. Muchos dicen que, ¿verdad? Pablo decía a Timoteo que muchos van a tener apariencia de piedad. Personas que van a actuar como unos hipócritas religiosos. Apariencia de piedad. Él habla de estos individuos que van a tener la apariencia de piedad, y esos son muchos hoy día. Piedad es vivir, ¿verdad?, de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de vivir en piedad, estamos hablando de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciendo, los mandatos del Señor. Usted es piadoso mientras usted practica lo que Dios enseña en la palabra en su palabra. Y dice aquí que van a haber algunos que van a tener la apariencia de piedad, que usted los va a ver y wow, pero cuando en realidad tú los miras,
lo que hacen es hacer esas cosas para ser admirados por otros y para que otros digan, wow, que es tremendo ese hombre o esa mujer. Eso va a haber mucho en los tiempos postreros. Y luego entonces, ¿verdad? Habla de mujeres que van a ser cargadas por sus pecados y personas que se van a oponer a la verdad. Y tenemos que decir, mis hermanos, que estos son características de aquellos que van a estar siendo parte de este tiempo que precede la segunda venida de Cristo. Hay una característica más que Pablo le menciona a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 1. Y esta yo quiero, ¿verdad?, mencionarla así rapidito. Dice allí, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y mira qué interesante, ¿verdad? Esto nos lleva a considerar otra de las señales que Jesús advirtió en Mateo 24, y es que en los últimos tiempos va a haber un aumento en los engañadores o falsos cristos y en creyentes que van a abandonar la fe. Esta es la otra señal que yo quería que tuviéramos en mente en el día de hoy, que son, ¿verdad?, características que van, o señales que van claramente, porque van a aumentar, claramente nos van a mostrar que el momento en que el Señor regresa se acerca. Y tengo que decir que los tiempos finales se van a caracterizar, mis hermanos, por la gran cantidad de falsos maestros y de supuestos creyentes que van a dejar la verdad revelada en las Escrituras. En los últimos tiempos habrá un aumento de los engañadores, tal como lo dijo el Señor en Mateo 24, y van a ser hombres que van a venir vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Y van a venir ofreciendo evangelios a muchos, y muchos van a ser engañados por estos individuos. La Biblia nos advierte acerca de esto y nos dice cómo nosotros podemos evitar esto, cómo nosotros podemos, por medio de la enseñanza que hay en la Escritura, podemos evitar caer en el engaño de estos individuos. Yo quiero decir lo siguiente: a veces pensamos en falsos maestros, ¿verdad? Como en José Luis de Jesús Miranda, ¿verdad? El Cristo hombre que murió hace un tiempo atrás, que dijo que iba a resucitar y todavía están muchos esperándolo. Pensamos en este tipo de personas, pero más cercano al pueblo creyente hay otros que son bien hábiles y tenemos que cuidarnos más de estos que de aquellos. Son falsos maestros que han introducido herejías tremendas a la iglesia, que han hecho mucho daño, y el pastor René y este servidor, ¿verdad?, lo mencionamos mucho. Individuos como aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, evangelio que muchos han seguido en los últimos tiempos. Tengo que decir, hace un tiempo atrás vi un video que a mí me impresionó, ¿verdad? Como en una iglesia de un individuo que se llama Clefo Dollar, así mismo, Clefo Dollar. Este individuo decía allí en el púlpito que la gente gritara con él: dinero, ven a mí, dinero, en inglés, obviamente, ¿verdad? Él es norteamericano. Dinero, ven a mí. Y tú veías a la gente gritando junto con él: dinero, ven a mí. Reclamando riqueza para ellos. Y es lamentable decirlo, pero muchos han sido engañados por individuos como este. Y yo quería, para ya ir finalizando en el estudio de hoy, yo quería mirar rápidamente otras palabras que dirige el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, específicamente los versículos del 14 al 17. Yo quería que las miráramos juntos. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Quería invitarlos a mirar, porque él allí le dice unas palabras a Timoteo que nos pueden ayudar a nosotros a poder discernir
aprender a discernir cuando vienen estos falsos maestros. Y yo quiero leer, dice así esa porción: tú sin embargo persistes en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y yo quería, ¿verdad?, sacar varias cosas que vemos aquí en estas palabras que podemos poner en práctica para evitar ser engañados por un falso maestro. Estas cosas se las señala Pablo a Timoteo. Y yo creo que nosotros podemos aplicarlas, ¿verdad?, para evitar ser engañados en nuestros tiempos postreros por los falsos maestros. La primera es que él menciona rápidamente, él le dice a Timoteo: persiste en la doctrina aprendida. Lo primero que yo tengo que decir es, mi hermano, que usted, para no ser engañado por un falso maestro, usted tiene que aprender claramente qué enseña la palabra de Dios. Tener claro en su vida cuál es la doctrina que presenta la palabra de Dios. Para eso usted necesita estudiar la palabra de Dios. Y Pablo le decía: persiste en la doctrina que has aprendido. Él le decía: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Hay dos cosas que van juntas de la mano. Usted debe aprender doctrina, ¿verdad?, que es lo que Dios enseña en su palabra, pero usted debe estar convencido de ella. Mire, para muchos quizás las enseñanzas de la Biblia pues son cosas de la mente, intelectuales, se quedan allí, no bajan al corazón. Pero sabe que para que usted no sea engañado por estos falsos maestros, usted tiene que entender lo que la palabra de Dios claramente enseña, tener la doctrina clara del Evangelio, y esa doctrina usted tiene que cultivarla de tal manera que se amarre a su corazón, que su corazón se ate a ella, se convenza de ella. Debemos tener claro, esa es lo segundo. Primero debemos persistir en esas doctrinas que aprendimos. Segundo, debemos tener claro cuáles son esas verdades, porque esas verdades son las que nos van a guiar. Si a usted le preguntan, mira, explícame, ¿qué es eso de la sustitución de Cristo en la cruz por nosotros? ¿Qué es eso de la justificación? ¿Verdad? ¿Qué es eso del sacrificio expiatorio? Para muchos yo estoy hablando, ¿verdad?, en chino. Esos son términos teológicos, pero que son fáciles de entender, que la palabra de Dios nos enseña. Si usted está claro en ese tipo de cosas y muchas otras más, cuando vienen los falsos maestros, difícilmente usted sea movido de la fe. Lo tercero que Pablo ¿verdad?, le soltaba a Timoteo era que mirara los ejemplos de los que le han precedido en la fe. En el caso de Timoteo, ¿verdad?, él miraba a su abuela y a su mamá. Esos fueron las que le presidieron a él, le enseñaron el Evangelio. Y nosotros tenemos gente que Dios ha puesto, que usted, cuando ve su testimonio, puede decir: wow, yo quiero aprender, ¿verdad?, cómo este hermano creció en el Evangelio, y yo voy a mirar su ejemplo y voy a imitar. Y en las iglesias hay hermanos que usted va a encontrar para poder imitarles. Son gente fieles a Dios, gente que Dios ha colocado y que han crecido en el Evangelio y pueden ser de mucha ayuda. No son perfectos, aclaro, no son perfectos, pero son personas que cuando usted los mira, usted puede decir: mire, este hombre de verdad ama a Dios, este hombre de verdad puedo aprender mucho de él. Usted debe mirar su ejemplo, debe imitarlo, ¿verdad? Pablo decía en otra porción: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nosotros tenemos ejemplos que Dios ha puesto a nuestro alrededor para poder imitarlo. Timoteo, ¿verdad?, como le dije, su abuela Loida fue de mucha ayuda, y su madre Eunice fueron de mucha ayuda en su crecimiento, y nosotros debemos mirar a aquellas personas que pueden ser de mucha ayuda en nuestra vida espiritual.
Y también debemos poner la Escritura como la única y suficiente guía de parte de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que él termina esa porción diciendo: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo, ¿verdad? Tengo que decir que nosotros estamos llamados a equiparnos por medio de la palabra de Dios para poder combatir a estos falsos maestros. Y, ¿verdad? Ya concluyendo, mis hermanos, tengo que decir que la Biblia nos advierte acerca de los tiempos finales, hace advertencias claras. Jesús, ¿verdad?, nos mostró unas señales claras, entre ellas mencionamos estas dos hoy. Va a haber el aumento de la maldad. Hemos visto las características, lo que caracteriza a los hombres de los posteriores tiempos o de los tiempos antes de la segunda venida de Cristo, los tiempos que, ¿verdad?, que siguieron a Jesús y que preceden ese momento en que regrese. Hemos visto esas características y también hemos visto que hay otra señal, que es ¿verdad?, esa apostasía que va a ir en aumento, y eso lo estamos viendo. Y nosotros estamos llamados entonces como creyentes a poder estar vigilantes con respecto a estas dos señales, no tan solo a las catástrofes, no tan solo a los terremotos, a los temblores, a los rumores de guerra y a estas cosas, sino que tenemos que estar apercibidos con respecto a estas otras señales que más directamente pudieran estar tocándonos a nosotros. Y sabiendo esto, entonces debemos ir preparándonos para que cuando venga nuestro amado Señor, cuando descienda, cuando se abra esos cielos y lo veamos descender, podamos ser levantados con Él y podamos entonces, mis amados, ir allí delante de su presencia y no ir avergonzados, sino ir gozosos, sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer. Amén. Mi hermano, esto ha sido el estudio de hoy. Yo espero que haya sido de ayuda, de bendición a su vida. Creo que hay varias peticiones que me hace llegar mi esposa. Yo voy a estar por aquí orando por varias peticiones. Dice aquí oración por la salud de Chile y por, ¿verdad?, la de su familia. Su prima Sandy está esperando resultados de su esposo Tom, ¿verdad? Aparentemente están resultados, no sé de qué prueba es, pero pues dice que están esperando unos resultados de una prueba. Oración por la familia de Carmen Arroyo, los que están en Estados Unidos y los que están acá, por su hijo Alexis, ¿verdad?, que es policía, ¿verdad?, y oramos por todos los policías, ¿verdad?, nuestra iglesia está, ¿verdad?, el hermano Héctor también, esposo de Michelle, ¿verdad?, que son de los que están exponiéndose constantemente a las situaciones afuera y a esta situación de esta pandemia. Oración por las iglesias, por los pastores, por las personas que salen a trabajar, y, ¿verdad?, y por nuestro gobierno. Y vamos a terminar orando por estas cosas y pidiendo al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a poner, ¿verdad?, en práctica todo lo que aprendemos a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que por medio de ella tú permitas que podamos seguir creciendo y que todo lo que vemos en ella lo podamos aplicar de manera, Señor, que glorifiquemos tu nombre, que Cristo sea formado en nosotros. Es nuestro deseo parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser transformados por medio de tu palabra. Ayúdanos a glorificar el nombre de Cristo. Y Padre, te pedimos ahora también por la familia de Chilling, ¿verdad? Ella pide oración por su prima Sandy y por el esposo de su prima Tom. Están esperando un resultado de alguna prueba de salud. Te pedimos que seas tú poniendo tu mano, Señor, teniendo misericordia de esta familia y la familia en general de Chilling, ¿verdad?, por la hija de Chilling, su hijo también, Señor, sus nietos, su mamá, Dominga, Señor, bendícela allá donde está. Ayúdale, Señor, a esta familia y pon tu mano poderosa en su vida. Te pido por la familia de la hermana Carmen Arroyo, que está en Estados Unidos, la que está aquí, por su hijo Alexis, que es policía, Señor, por el hermano Héctor, ¿verdad?, que policías son, ¿verdad?, estos hermanos
Ellos van a la calle diariamente, Señor, se exponen a muchos peligros, entre ellos a este virus. Que tú seas con ellos, seas guardándole, Señor, cuidándole de todo peligro, Señor. Que bendigas a su familia y que les proveas, Señor. Te pido por las iglesias, por los pastores, por las personas que salen a trabajar y por el gobierno de nuestra isla, Señor. Sigue tú, Señor, iluminando, Señor, a los que nos gobiernan. Y Padre, dale, Señor, un sentido de integridad, Señor, que hagan las cosas por el bien del pueblo, no para ellos lucrarse, sino para que el pueblo sea beneficiado, Señor. Padre, te doy gracias por el estudio de hoy. Te pido que haya sido, Señor, de bendición para nuestros hermanos, y permite, Padre, que pronto como iglesia podamos volvernos a reunir para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les agradezco por estar junto con nosotros, y será entonces hasta la próxima. Recuerden que, ¿verdad?, este próximo viernes el pastor René, a los jóvenes de la iglesia, él hace una reunión ya pues más cerrada por medio de Zoom. Él se conecta con ellos. Les recuerdo a los jóvenes esto, y próximo domingo a las 10 de la mañana pastor René, ¿verdad?, estará exponiendo la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga en esta noche. Me despido de ustedes.